es Cristo. Y hoy vamos a continuar con la serie que comenzamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado una serie que se llama La Casa en Orden? Este domingo queremos hablar acerca de ordenando nuestro sacerdocio. Somos sacerdotes de Dios. Dios siempre tuvo en mente de tener una nación de sacerdotes. ¿Qué pasó? En el medio se metió la idolatría y tuvo que elegir una tribu. La idea original de Dios era una nación de sacerdotes que adoren al Rey, que adoren a Dios. En el medio vino la idolatría y Dios tuvo que elegir una de las tribus, la tribu de Leví, para que pudiera llevar a cabo ese oficio. Pero Dios sigue teniendo en mente, y en el momento en el que creemos en Jesús, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos transformamos en sacerdotes. Somos sacerdotes de Dios, porque ese es el plan original de Dios. Y como sacerdotes tenemos que tener determinadas funciones, cumplimos, y determinadas responsabilidades. Como sacerdotes tenemos la responsabilidad de adorar a Dios y también de llevar a que otros puedan adorar al Señor. Y en esta mañana yo le voy a pedir al pastor Jorge, él nos va a estar hablando y clarificando este concepto o esto que acerca de qué es adorar a Dios. Pastor Jorge. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Sí, estamos en estas semanas poniendo la casa en orden. Y todo necesita ser ordenado de acuerdo al plan y al propósito de Dios, ¿verdad? Y como sacerdotes, oramos, alabamos y adoramos al Señor. ¿Sí? ¿Hacemos estas tres cosas? Si ustedes recibieron esta síntesis, van a ver que hay dos papelitos. Hay uno larguito así. Yo voy a hablar esta primera parte y luego Sergio, nuestro hermano, va a seguir con la parte más profunda de la adoración. Y acá dice, cuando oramos estamos preocupados por nuestras necesidades. Cuando alabamos y damos gracias, estamos preocupados por nuestras bendiciones. Pero cuando adoramos, solo estamos preocupados por el Señor. Como sacerdotes, oramos, alabamos y adoramos, ¿verdad? Estoy seguro que si pregunto, todos oran, todos oramos, alabamos y adoramos. Aunque hay una pequeña diferencia entre cada una de estas acciones que realizamos, y esto quiero que con la ayuda del Señor vayamos analizando, observando, de acuerdo a la palabra, qué pasa cuando oramos, cuando alabamos y cuando adoramos al Señor. Porque queremos aprovechar al máximo esta bendición que tenemos de ser sacerdotes y poder comunicarnos de esta manera con el Señor. Entonces la primera parte dice cuando oramos. Y vamos a leer un versículo en Lucas capítulo 11, versículo 1, que cuenta cuando uno de los discípulos, no dice el nombre, le dijo a Jesús y le pidió a Jesús algo muy puntual. Miren lo que dice la palabra. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Sin duda, los discípulos vieron cómo Jesús oraba, cómo Jesús se comunicaba con el Padre y deseaban aprender a orar. Y le dijeron esta frase tan linda, tan profunda, tan humilde y tan sencilla que todos debemos tener esta actitud de decir, Señor, enséñanos a orar. Porque la oración es todo un proceso
de crecimiento continuo y de ejercicio donde cada vez más podemos profundizar en las dimensiones espirituales en nuestra relación y comunicación con Dios. Y vamos a leer ahora en Mateo, capítulo 6, donde Jesús contesta en forma muy ordenada y detallada cómo orar, ¿no? Jesús era realmente un maestro de orden y muy prolijo. Y fíjese cómo le dice, cómo le responde a este pedido de los discípulos. Y dice, y cuando ores, cuando dediques tiempo para la oración, no seas como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6, mas tú, cuando ores, nuevamente esta frase, cuando ores, cuando dediques tiempo a la oración, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mire qué ordenadito, ¿no? Cuando ores, ¿qué dice? Entra en tu habitación, en tu pieza, en un lugar, y allí cierra la puerta. Sin duda, Jesús estaba hablando de la oración personal, porque habla en singular. No dice cuando oren todos en la congregación, porque allí sí hay otro orden de la oración. Pero habla de la oración individual, de la oración íntima, de la oración que cada uno de nosotros como hijos tenemos el privilegio de poder realmente disfrutarla. Y si todavía no tenés esta práctica, te estás perdiendo, hermano, la más grande experiencia de ser un hijo de Dios, porque es hablar con papá, es tener ese momento de intimidad, ¿sí? A solas, cerrando la puerta, y aunque dice, tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Seguimos avanzando. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Acá en primer lugar el Señor subraya de que la oración no deben ser repeticiones. A veces nos ocurre, comenzamos a utilizar frases que otros utilizan para la oración, pero que son meras repeticiones. Jesús dice, no vale eso. La oración es algo más natural, es una conversación. No piense que por su palabrerío serán oídos. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. El Señor acá subraya que Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero que lo mismo debemos expresarlo, debemos orar. El Señor conoce, pero fíjese en el versículo 9, Jesús dice, vosotros pues oraréis así. ¿No? Vosotros pues oraréis así. Es un mandamiento, es un imperativo, ¿no? Él dice, oraréis así. Y esto que a veces tan conocido, el Padre Nuestro, nos hemos vuelto tan anticatólicos que no queremos a veces ni meditarlo mucho, ni leerlo, ni realmente apropiarnos de las verdades tan profundas que tiene el Padre Nuestro. Y acá Jesús hace un sendero, da un modelo de cómo debería ser la oración. Y hay 8 puntos que debe tener esa oración a solas, esa oración íntima. Porque muchas veces cuando estamos para orar,
En grupo es fácil, pero a solas, la distracción, las preguntas de qué vamos a decir, cómo vamos a orar, y muchas veces los pensamientos nos distraen. Pero si nosotros observamos qué es lo que Jesús dijo y señaló como partes de nuestra oración, la oración se hace mucho más sencilla, interesante, y realmente es un gusto y un placer poder orar. Y él dice, oraréis así, y comienza con esta palabrita tan profunda y significativa de padre, ¿no? De papito, de papá, Abba Padre, posicionando como hijo y dirigiéndose a Dios Todopoderoso como Padre. Esta actitud crea un ambiente de mucha confianza en la oración. A veces no sabemos cómo empezar la oración, pero esta palabra nos da el mayor significado de amor y de seguridad de que somos hijos. Por eso lo podemos decir Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿dónde está ese papá? En la inmensidad de los cielos, en el trono más alto, grande y sublime, como lo describe Isaías, que Él mora en el lugar donde la gloria, la santidad, la pureza, el amor reina, es donde está el Señor. Y luego, santificado sea tu nombre. Santificar y reconocer el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Los nombres de Dios deben ser realmente reconocidos, santificados. Santificar es apartar, es diferenciarlo de todo lo demás, es reverenciarlo y distinguirlo. Y luego de estos tres aspectos de honra, de reconocimiento y de alabanza, comienzan los pedidos. Porque la oración no es solo pedir, ¿no? El primer pedido que el Señor Jesús indica que debemos hacer está en el versículo 10 y refiere a el reino, el gobierno de Dios en nuestras vidas. Y dice, venga tu reino. Venga tu reino, ¿por qué? Porque sin duda es lo que en nuestra mente, en nuestro corazón, necesitamos de este gobierno del Señor para que seamos llenos de su voluntad. Y el segundo pedido es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a hacerlo rápidamente porque seguramente muchas veces hemos escuchado hablar del Padre Nuestro. Simplemente quiero subrayarlo como parte de nuestra oración. Y ahora sí aparece el primer pedido relacionado con las necesidades, ¿no? Y Jesús nos indica que debemos pedir por el pan. El pan es el significado de las necesidades cotidianas que tiene que ver con todo realmente lo que diariamente nosotros necesitamos, utilizamos o requerimos para nuestra existencia, ¿no? El pan es lo cotidiano, que incluye el alimento, la ropa, el trabajo, el descanso, la salud. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El de hoy, el de hoy, el del cada día, ¿no? ¿Y por qué? Porque todos los días necesitamos reconocer de que la provisión viene del Señor. Luego, del pan de cada día, versículo 12, también subraya la necesidad de pedir el perdón. Perdona nuestras faltas, nuestras deudas. Y ahí hay un condicionamiento, ¿no? Porque dice, así como nosotros perdonamos también a los que nos agravian,
nos hacen injusticias, nos lesionan, ¿sí? A todo lo que nos ofende. Este pedido está condicionado con nuestras relaciones, que muchas veces no son como nosotros esperamos, deseamos o realmente merecemos. Pero dice, perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y por último, está el pedido de, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Líbranos del mal, reconociendo el reino de las tinieblas y la grandeza del Señor para liberarnos. Creo que nuestras oraciones van a tener un gran valor y se van a resignificar cuando nosotros tomemos como sendero, como modelo, como parte de la oración, esto que Jesús señaló cuando dijo, vosotros oraréis así. Luego, quiero hablar brevemente sobre la alabanza, ¿no? Porque dijimos, oramos, alabamos y adoramos. Tres cosas que un sacerdote tiene el privilegio de poder practicar cuando habla con el Señor. Cuando alabamos, alabar es elogiar, celebrar con palabras, reconocer virtudes, hablar bien de una persona. En Salmo 156 dice, todo lo que respira, amén, alabe a Jehová. Todos nosotros respiramos, por lo tanto todos estamos invitados, obligados a alabar el nombre del Señor, a reconocer, ¿no es cierto?, sus obras. Y lo alabamos con instrumentos musicales, lo alabamos con nuestro cuerpo, con lo que Él nos ha dado, con la voz, con las manos, con los pies. Todo esto permite, como dice el Salmo 145:5, ofrecer una alabanza suprema, porque dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, del más grande reconocimiento y mención de sus virtudes y admiración por lo que Él es y hace diariamente por nosotros. Y por último, de la adoración, que vamos a hablar solo de la parte externa, y nuestro hermano Sergio va a profundizar en el área espiritual de la adoración. ¿Qué es adorar? Veamos en Salmo 95:6. La adoración está relacionada con la postración, con postrarnos delante del Señor. Dice el Salmo, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Fíjense ustedes que la adoración es más profunda que la oración y la alabanza. Es una actitud de no solamente física, sino también del corazón, de postrarse delante del Señor. En Mateo 26:39 habla de Jesús y cómo Él se postró sobre su rostro. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. La adoración trae la idea de postrarnos ante Dios. Nos habla de su santidad y grandeza y de nuestra pequeñez y pecaminosidad. Y la adoración conlleva este santo temor que como hijos de Dios necesitamos tener ante su presencia, sentir ante Él, ¿no?
nos habla de su gran dignidad y de nuestra indignidad. Veamos por último en Juan capítulo 4, qué dice sobre la adoración. Acá en este capítulo el Señor está hablando con la mujer samaritana y Él le revela una verdad muy profunda a esta mujer. Le habla de la adoración, de este acto de humillación y de temor delante de Dios. Y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. 23. Uno más, chicos. Se me fueron las chicas. Ahora sí. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando adoradores. Y uno se pregunta, ¿Dios buscando algo? Dios el Todopoderoso, que lo tiene todo y lo sabe todo, pero Él busca adoradores. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado para alabanza y gloria de su nombre. Y cuando nosotros adoramos, reverenciamos su nombre. Y la adoración es una postración física y también de corazón. Sin duda que la válida es la del corazón, pero la física también nos ayuda en una actitud de humillación y de reconocimiento a la grandeza de Dios y con temor poder adorarle. Dios está buscando que hablemos con Él, que le alabemos a Él y que le adoremos. Vamos a seguir ahora escuchando algo más sobre lo que es la adoración. Damos gracias a Dios porque Dios está buscando adoradores y nosotros somos sacerdotes y hay una manera de hacer las cosas, hay una manera correcta de hacer las cosas muchas veces y hay distintas maneras incorrectas de hacer las cosas. Es decir, si nos pusiéramos a jugar a la pelota y agarráramos la pelota con la mano y fuéramos corriendo al arco contrario y la tiráramos al arco y la metiéramos y reclamáramos, hice un gol, nos dirían no, porque esa no es la manera correcta. Hay un reglamento para jugar al fútbol. Lo mismo pasaría con el básquet. Si fuéramos a jugar al básquet y agarráramos con el pie y con el pie intentáramos meter la pelota en el aro, bueno, si lo hiciéramos seríamos unos cracks. Pero si quisiéramos hacerlo así, nos dirían no, esa no es la manera correcta. Hay una manera. Y con la adoración también. Hay una manera correcta. Dios estableció la manera correcta para adorar y la estableció a través del tabernáculo. Podemos adorar de cualquier manera, pero tenemos que saber como hijos de Dios que hay una manera. Y Él le dio la orden a Moisés y le dijo que les construyera un tabernáculo. Vamos a ir al primer punto de nuestro bosquejo. Estamos en la serie ordenando nuestra casa, queremos ordenar nuestro sacerdocio, queremos ordenar nuestra adoración como hijo de Dios, y en el primer punto del bosquejo dice, el tabernáculo era el lugar de adoración. El tabernáculo era el lugar de adoración. Era ese lugar donde Dios quería habitar en medio de su pueblo y donde Dios quería que sus sacerdotes le brindaran adoración. Y vamos a compartir la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 25, versículo 8 y versículo 9, donde dice la palabra de Dios. Dios le está diciendo a Moisés, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El versículo 9 dice,
conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Es decir, hay una manera de adorar. Y queremos ver la adoración, o mejor dicho, queremos ver 4 momentos de la adoración a través del tabernáculo. El tabernáculo puede enseñarnos a nosotros hoy 4 momentos de adoración. Vemos ahí la primera imagen. Hoy vinimos producidos, hicimos un PowerPoint, guarda, que nos vamos para arriba. En la primera imagen decimos que tenemos que ordenar nuestra casa y Dios es orden. Tengamos en cuenta una cosa, eran aproximadamente más de 2 millones de personas que tenían que trasladarse de Egipto hacia la tierra prometida. Miren si cada uno hacía lo que quería. Miren si cada uno, bueno, sí, yo viajo como quiero. Ustedes vayan cómodos que yo voy por mi lado. No, esa no es la manera de Dios. Dios es orden. Entonces Dios dijo, me van a construir un tabernáculo que es una tienda donde voy a manifestar, donde me voy a comunicar con ustedes, donde vamos a tener encuentro, comunión. Y ese tabernáculo, cada vez que acampen, estará en el centro. En el centro tenemos el tabernáculo. Y a cada punto cardinal, hacia el este, al oeste, al norte y al sur, acamparán 3 tribus de las 12. Y cada nombre de cada tribu tenía asignado el lugar que tenía que acampar. No podían acampar en cualquier lado. ¿Y se acuerdan que la palabra de Dios nos dice que la nube los protegía durante el día del sol y la columna de fuego los protegía de las bajas temperaturas del desierto por la noche? Pero cada vez que esa nube se movía, había que desarmar el tabernáculo y seguir la nube y marchar. Y cuando la nube se detenía, tenían que detenerse todos, volver a construir el tabernáculo y volver a acampar de manera ordenada como Dios le había establecido. El orden es muy importante en nuestra vida espiritual. El orden es muy importante para Dios. No podían andar como ellos querían. Tenían que hacerlo a la manera de Dios. Y en la siguiente diapositiva podemos ver, ahí tenemos, lo otro era como un mapa de lo que era el tabernáculo. Acá tenemos el tabernáculo en el centro y las tribus acampando alrededor, la otra. Y acá tenemos al tabernáculo. Y queremos ver los 4 momentos de la adoración. El primer momento lo encontramos en la puerta. Es el primer momento de la adoración, el momento de la alabanza. Dice la palabra de Dios, venid a mis puertas con alabanza, con acción de gracia, con gratitud. ¿Eso qué nos está enseñando? Nos está enseñando que tenemos que venir a las puertas de la casa de Dios con una actitud de agradecimiento, de agradecer. Vengo a la casa de Dios a agradecer. Vengo a la casa de Dios a brindarle mi adoración, mi alabanza. Muchas veces hemos dicho, muchas veces hemos escuchado, hoy fui a la reunión y no sentí la alabanza o no sentí bien la palabra. Y no se trata de lo que nosotros sentimos, se trata de venir con la actitud de brindar acción de gracias a Dios. Se trata de venir con una actitud de brindarle alabanza a Dios. Cuando yo vengo con la actitud correcta y cuando yo vengo con gratitud y le brindo alabanza y le brindo adoración, y cuando entiendo que no es que tengo que sentir yo, es que tiene que sentir Dios. Dios es el que tiene que sentir nuestra adoración. Dios es el que tiene que sentir nuestra acción de gracia, nuestra alabanza. Entonces, cuando Él siente la alabanza de su pueblo, ¿qué pasa? Ahí sí, Él se manifiesta en medio de la alabanza. Ahí sí nosotros sentimos, y ahí nos regocijamos, y ahí se transforma en una fiesta espiritual. Y ahí su presencia y su gloria se manifiesta en medio de su pueblo. Cuando seguimos el orden de Dios. Primero vengo con un corazón dispuesto. Si vengo con los brazos cruzados a ver qué siento, lo más probable es que me vuelva peor de como vine, porque no sentiré nada, porque no vine a la manera en que Dios quiere que venga. No vine a darle la gratitud y la alabanza a Dios. Muchos dicen también, bueno, pero Dios está en todos lados, yo me puedo quedar en mi casa y en mi casa lo adoro a Dios. Sí, es verdad, Dios está en todos lados, pero se manifiesta de manera especial en medio de su pueblo.
Mire, hermano, usted puede comer todos los días en su casa. Y de hecho, demos gracias a Dios que podamos comer todos los días en nuestra casa. Podemos comer todos los días en casa. Pero el día que salimos con la familia a comer afuera a un restaurante, ese día es un día especial. Ese no es un día común. Ese no es un día como todos los días. Ese es un momento especial. En la vida espiritual también. Vos podés adorar todos los días en tu casa, pero cuando venís a la casa de Dios, es un día especial. Es una fiesta espiritual. Venís y la presencia de Dios. Y venimos a la puerta, el momento de la adoración, de la alabanza, de la acción de gracia, con la actitud de brindarle y que Él sea el que sienta. Y cuando Él siente y cuando Él percibe nuestra alabanza, Él se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. El segundo momento de la adoración lo tenemos en el atrio o el patio. En el patio tenemos dos muebles muy importantes. El primero, el altar del sacrificio y el lavacro de bronce. En el altar del sacrificio, esos dos lugares nos hablan, esos dos elementos nos hablan de Dios ministrándonos a nosotros, porque nos hablan de salvación y nos hablan de santificación. El altar del sacrificio nos recuerda al Cordero muriendo por los pecados de los judíos, pero también nos recuerda a Cristo muriendo por nuestros pecados. Pero el altar del sacrificio es donde tengo que ir. La palabra de Dios, el apóstol Pablo nos aconseja que nos tenemos que presentar como sacrificio vivo cada día. Entonces, eso nos habla de santificación, de purificarnos, de ir y presentar ahí, en el altar de sacrificio, nuestros ojos, presentar ahí en el altar de sacrificio nuestra lengua, presentar en el altar de sacrificio nuestra mente, presentar en el altar de sacrificio nuestro corazón, presentar en el altar de sacrificio nuestras manos, nuestros pies, entregárselas al Señor. Porque por ahí quizá nuestros ojos están viendo cosas que no tienen que ver. Entonces, Señor, te entrego mis ojos y los someto a tu señorío. Que tu señorío esté sobre mis ojos. Entonces, cuando mis ojos están bajo el señorío de Cristo, ¿cuál va a ser el resultado? Voy a comenzar a tener victoria en mis debilidades. Cuando mi oído está bajo el señorío de Cristo, porque quizá, vieron que a veces viene alguien y te dice, te voy a contar un chusmerío, pero es un chusmerío santo. Guarda, es un chusmerío santo. Entonces uno pone el oído. Y quizás no somos los que originamos ese chusmerío santo, pero sí al poner el oído le estamos dando continuidad a ese chusmerío santo. Entonces, Señor, vengo a poner mi oído en sacrificio para no prestarlo a lo que no corresponde, sino someterlo a tu señorío y que tú me des victoria en esa área de debilidad de mi vida. Así cada una de nuestras áreas las sometemos al señorío de Cristo en el sacrificio del altar, en el altar del sacrificio, digo, y la victoria del Señor comenzará a ser nuestra. La lengua, en cuántos inconvenientes nos mete muchas veces la lengua. La palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda aquella que sea para bendición y edificación de los que escuchan. Ay, pero se me escapó. Bueno, llévala al altar del sacrificio y no se te va a escapar. Sometela al señorío de Cristo. Y Cristo va a reinar sobre nuestras áreas de debilidades, sobre nuestras manos, sobre nuestros pies. Si nuestros pies quieren comenzar a andar por caminos que no son los caminos de Dios, los sometemos al señorío de Cristo. Ese es el altar de sacrificio, santificación. Después estaba el lavacro de bronce. En el lavacro de bronce, el sacerdote, todos los días, 2 veces al día, tenía que lavarse las manos y los pies. Y luego que se lavaba las manos y los pies, recién ahí sí podía entrar al lugar santo. El lavacro de bronce tipifica la palabra de Dios. La palabra de Dios. Fue hecho con los espejos de las mujeres israelitas de aquella época. Los espejos en aquella época no eran de vidrio, eran de un bronce pulido. Pulido de tal manera que uno podría ver reflejado el rostro en esos espejos. Y eso es el efecto que realiza la palabra de Dios en nuestras vidas.
Nosotros vamos a la palabra de Dios, nos purifica, nos limpia, nos fortalece y podemos ver como un espejo nuestra vida y podemos ver nuestros errores. La palabra de Dios es la que nos muestra los errores. Y cuando vemos esos errores, vamos al altar del sacrificio, le entregamos al Señor, nos sometemos al señorío, porque en el atrio tiene que haber sumisión. En esta parte de la adoración es cuando nos somos sumisos ante el Señor. Entregamos todo lo que no es del agrado de Dios en sumisión y nos sometemos al señorío de Cristo. Cuando hacemos eso, entonces sí, ya estamos preparados para el tercer momento de la adoración, que es el lugar santo. Y en el lugar santo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Podemos entrar al lugar santo como sacerdotes si nos hemos purificado a través de la palabra de Dios. Y cuando entramos en el lugar santo encontramos la mesa con los panes y el vino. Encontramos el candelabro de oro y encontramos también el altar del incienso. Y la mesa con los panes de vinos nos recuerda y nos habla de intimidad. Dios quiere tener intimidad con su pueblo. Dios quiere tener intimidad con nuestras vidas. La mesa con los panes y el vino nos habla de ese corazón, de ese lugar de intimidad donde podemos estar y donde somos ya en el lugar santo y en el lugar santísimo, nosotros ministramos al Señor. Decíamos que en el atrio Dios nos ministra a través de la salvación y de la santificación. Pero una vez que entramos como sacerdotes en adoración al lugar santo, nosotros ministramos al Señor. Y ahí está la mesa, el lugar de intimidad. Ahí está la mesa en donde Dios quiere que podamos estar con Él cara a cara. En donde nosotros podamos abrir nuestro corazón en intimidad. Donde nosotros podamos expresarle todo lo que hay en nuestro corazón, pero también donde nosotros podamos recibir todo lo que hay en el corazón de Dios para nuestra vida. Todo lo que hay en el corazón de Dios para nuestra familia. Todo lo que hay en el corazón de Dios para nuestro ministerio, porque ese es el lugar de intimidad. Y eso lo estableció hace mucho tiempo. Pero cuando leemos la Biblia y vamos al Apocalipsis, encontramos en el Apocalipsis capítulo 3 que otra vez el Señor diciendo, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, intimidad. Dios quiere seguir teniendo intimidad con nosotros, porque es ahí en la intimidad donde también está el candelabro de oro. Y el candelabro de oro tipifica el Espíritu Santo. Y eso, el Espíritu Santo, con su luz, iluminándonos y revelándonos y dándonos conocimiento. Dios haciendo y dándonos a conocer lo que Él quiere para nuestras vidas. En esa intimidad, en ese momento de oración, hay dos espacios. Uno, en donde nosotros en esa intimidad le contamos todo al Señor. Pero vieron que a veces oramos y es como que no tenemos tiempo para escuchar a Dios. Es como que, Señor, te pido, Señor, por esto te pido, y hablamos, nos levantamos y nos vamos. Y esa intimidad es endeble, porque no le hemos dado tiempo a Dios o no hemos tomado el tiempo para escuchar a Dios. En ese momento de intimidad es cuando Dios quiere revelarnos cosas, cuando Dios quiere darnos las respuestas más profundas para nuestras vidas, cuando Él quiere mostrarnos su corazón. Entonces, en ese tiempo de intimidad tenemos que hacer tiempo y silencio para que Dios nos hable. Es en ese momento en donde Dios nos habla, es en ese momento donde Dios nos revela, es en ese momento en donde Dios nos da a conocer lo que necesitamos, en esa intimidad. Además, miren qué otro beneficio nos trae en la adoración y a nuestra vida espiritual pasar ese tiempo con intimidad. Vamos a leer juntos, usted tiene ahí en su bosquejo, Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. En Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, la palabra de Dios dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y permanecer en Cristo
es intimidad. Permanecer en Cristo es intimidad. Y esa intimidad va a llevar fruto. En esa intimidad vamos a tener el fruto del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a comenzar a tratar con nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo el que va a empezar a moldear nuestro carácter. Si somos muy chinchudos, enseguida nos enojamos por todo, enseguida perdemos la paciencia, enseguida perdemos las riendas de la cosa. Bueno, el secreto es pasar momentos de intimidad con el Señor. Porque ahí el Señor comienza a cambiar nuestro carácter. En esos momentos de intimidad Dios comienza a darnos amor, Dios comienza a darnos bondad, Dios comienza a darnos paciencia, Dios comienza a darnos misericordia. Dios comienza a producir el fruto del Espíritu en nuestra vida. Mansedumbre. Pero si nos acercamos a Él y tenemos ese tiempo de intimidad con Él. Y el cuarto momento de la adoración en el tabernáculo es cuando entramos al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo encontrábamos el arca de la presencia de Dios. Acá, en la antigüedad, el sacerdote, una sola vez al año y con sangre de un cordero, podía entrar y derramaba sangre sobre esa tapa. Una sola vez al año. Entonces la gloria de Dios se manifestaba, la presencia de Dios se manifestaba. Este es el momento de la adoración en donde podemos llegar al trono y que la gloria y la presencia de Dios se manifieste. Pero una adoración sin sangre es una adoración sin poder. Por eso damos gracias a Cristo, que Él derramó su sangre y que esa sangre, como dice el libro, la carta a los Hebreos, nos abre el camino y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en todo momento, a través de la sangre y a través del nombre de Cristo. Ahora usted me podrá preguntar en esta mañana, pero hermano, eso es el tabernáculo, eso hace miles de años. ¿Qué importancia tiene para mi vida hoy? ¿Qué importancia o qué relevancia tiene para mí hoy? ¿Qué aplicación tiene esto hoy a mi vida? ¿Para qué lo puedo usar? Vamos a ir al punto 2 de nuestro bosquejo en esta mañana y vamos a escribir ahí: nuestra vida, escuche bien, nuestra vida es un tabernáculo viviente. Nuestra vida hoy es un tabernáculo viviente. Vamos a leer juntos 2 Corintios capítulo 5 versículo 1. La palabra de Dios dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Escuchó bien? La palabra de Dios define que nuestra morada terrestre, este cuerpo que nosotros tenemos, es el tabernáculo de Dios. Hoy, la gloria de Dios y la presencia de Dios habita en nosotros. Y nosotros, hacia donde nos movemos, transportamos y llevamos la gloria y la presencia de Dios. Al lugar en el que vayas, llevarás en tus hombros la presencia de Dios, porque hoy vos y yo somos el tabernáculo de Dios. Hoy nosotros somos el lugar donde habita Dios. Hoy nosotros somos el lugar de encuentro en donde la gloria de Dios y la adoración a Dios se puede producir. Hoy nosotros podemos llevar la presencia, la gloria y la adoración de Dios a otras personas, a que otras personas la conozcan, porque en nosotros habita Dios. Y déjame decirte una última definición de adoración. Según el hebreo, según la palabra hebrea, abad, es la palabra que utilizan para adoración. Abad en hebreo significa siervo de por vida. Un adorador es un siervo de por vida. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, cuando alguien era esclavo, al 7º año era liberado. Y el esclavo podía ser libre e irse. Pero si él decidía quedarse y servir, se le hacía un agujero en la oreja y él era siervo de por vida, pero lo hacía por amor. Un adorador es un siervo de por vida que sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores por amor, que decide servir a Dios por amor. El esclavo sirve por obligación, pero nosotros, sus hijos, como adoradores, servimos por amor a Dios. Y por último, quiero compartir en Apocalipsis,
capítulo 4, versículos 9 al 11, porque decíamos que bien nos enseñaba y nos explicaba el pastor Jorge que la adoración es postrarse ante Dios, es humillarse ante Dios. Esa es la verdadera adoración, una actitud de postrarnos ante Dios y que podamos reconocer la grandeza de nuestro Rey. Y mire lo que está pasando en el cielo. Dice en Apocalipsis: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Dice, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. No adoran, hoy sí adoro, mañana no tengo ganas, mañana no sé, no siento de adorar, no. Adoran al que vive por los siglos de los siglos, todos los días. Porque la adoración no se trata de mis ganas, no se trata de lo que siento, no se trata de lo que a mí me parece, sino que se trata de lo que Él se merece. Esa es la adoración. La adoración la rendimos ante Dios porque Él se merece ser adorado, porque Él es digno de toda adoración, Él es digno de toda gloria y Él es digno de toda alabanza. Por eso adoramos. Y dice la palabra que adoraron por los siglos de los siglos. Dice, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, fueron puestos en una posición más alta. Recibieron coronas. Y esas coronas, que fueron el mérito del servicio y del ministerio que hicieron, todas esas coronas las pusieron a los pies del Señor. Y se postraron y se humillaron, adoraron. Si nosotros somos o hacemos algo, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, pero es para darle toda la gloria a Dios, es para postrarnos y humillarnos, es para poner todos nuestros méritos a los pies de Cristo y darle toda la gloria a Dios. Yo en esta mañana me quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacerte la pregunta siguiente. ¿Qué pasaría si la iglesia del Señor, acá en la tierra, pusiera todos sus méritos a los pies de Cristo, se postraran, nos postraran y nos humillamos en su presencia? Si como iglesia nos despojamos de todo orgullo, si como iglesia nos despojamos de toda soberbia, si como iglesia nos despojamos de toda vanidad y decidimos hacer lo que se está haciendo en el cielo, decidimos tomar el ejemplo del cielo. En el cielo se están postrando y se están humillando. En el cielo están poniendo todos los méritos propios a los pies de Cristo y están exaltando al Rey. ¿Qué pasaría si como iglesia comenzamos a hacer lo mismo? Comenzáramos a humillarnos y a postrarnos en la presencia de Dios y comenzáramos a rendirle verdadera adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que es merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, al único y verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Su poder, su gloria se manifestaría de una manera más contundente, más grande, más real en cada una de nuestras vidas, porque Él se lo merece, porque Él es digno de toda gloria y de toda honra, porque siempre se trata de Él, todo se trata de Él. Yo te pido que te pongas de pie en esta mañana y vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por su sacrificio en la cruz, gracias porque vino a esta tierra, se despojó de toda su gloria y vino y ocupó nuestro lugar en la cruz. Gracias porque sigue teniéndonos misericordia cada mañana. Gracias porque cada día nos vuelve a presentar una nueva oportunidad. Nos vuelve a dar la oportunidad de que volvamos a Él, de que volvamos a ponernos a cuenta, de que volvamos a ser sus hijos, porque Él nos ama y nos está esperando con los brazos abiertos para amarnos, para bendecirnos, para hacer milagros, prodigios y maravillas en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, nuestros hijos, en nuestros ministerios. Señor, te damos gracias. Gracias por toda tu bondad, por tu infinito amor, por tu misericordia.
Ayúdanos, Padre Celestial, a entender y comprender que tú estás con los ojos sobre la tierra buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que se postren ante ti y que hagan lo mismo acá en la tierra que lo que se está haciendo en el cielo. Que nos postremos y que nos humillemos y que te demos toda la gloria, todo el mérito y todo el crédito a ti, Señor. Que no te robemos ni un céntimo de tu crédito ni de tu obra, Padre, porque todo lo que hacemos y somos es por tu mano poderosa, es por tu gracia y es por tu misericordia. Que tu nombre crezca y que nosotros menguemos, Señor. Que tú crezcas cada día más en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.